Constitución señala que tiene que ser por hechos distintos. Entonces me parece que el anuncio del ministro tranquiliza un poco, falta obviamente muchos detalles, pero tranquiliza el hecho de que no haya emergencia económica. Tranquiliza mucho, porque no vamos a tener dos estados extraordinarios. Uno, conmoción interior, que tiene todas las herramientas, además se dieron cuenta un poquito tarde para mi gusto, Felipe, que tiene todas las herramientas que quiere el presidente Petro. Con la conmoción interior puede arreglar o puede enfrentar el problema de inseguridad y de desorden público en Catatumbo. Con la conmoción interior, lo que queda claro, pero eso puede pasa trabajar el tema humanitario, y con la conmoción interior puede crear impuestos que serán temporales para trabajar y que tienen que estar directamente relacionados con la crisis que están. Sí, Felipe, yo sé. El presidente, después de 40 y pico de horas de no trinar, salió y trinó esto. Y resulta que hizo la tarea, cosa que no suele ser muy usual en él, se sentó con los abogados, con los ministros, Felipe, en fin, pero eso no se puede hacer. Felipe, vea el vaso medio lleno en este caso. Néstor, el gobierno lo estudió y llegó a la conclusión de que no necesitaba la emergencia. ¿Y por qué el presidente económica no estudia primero los temas antes de tuitearlos? Notificárselo a la opinión pública? No sé, Felipe, eso sí no sé qué, por qué el presidente... Bueno, así como en algún momento espero que hablemos de lo que dijo ayer el presidente, de por qué fracasó la nación, de que es un tema de soberanía, pero no habla de Venezuela, en fin. Podemos hablar más tardecito de eso si usted lo dispone, señor director. Bueno, le hice al final al ministro, que estaba a punto de tomar el vuelo, la pregunta de si la conmoción interior viene con los impuestos, cuando él dice que el pacto por Catatumbo necesita Exactamente. plata. Y hay respuesta a Catherine Ávila. Acaban ya de subirse al avión, Néstor, van saliendo a ese viaje y nos confirma Catherine Ávila la respuesta del ministro. Y es que esa será exclusivamente una decisión del ministro de Hacienda. Por ahora se evaluará primero hacer traslados presupuestales y luego la posibilidad de un impuesto nuevo. Solo será un decreto y ese decreto, el de conmoción interior, inicialmente evaluará cambios en el presupuesto antes que nuevos impuestos, pero la última palabra no será en interior, será del ministro de Hacienda, Diego Guevara, es lo que dice el del interior. Eso sí, es decir, blanco es gallina lo pone, pues claro que vienen nuevos impuestos y claro que esa facultad, cuando el ministro dice el pacto por el Catatumbo, necesita plata, necesita financiación, seguramente, y creo yo casi con seguridad, Felipe, pues esperemos, obviamente vendrá con financiación incluida. Es el presidente Petro el que lo ha dicho, que necesitan plata para atender el tema social allí en el Catatumbo. Pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? Echó vainas contra el doctor Cepeda y volvió a echarle la culpa al Congreso de que la situación del Catatumbo había llegado a este desastre porque no le habían aprobado la ley de financiamiento, Néstor. Sí. Entonces, como dice una cosa, dice la otra. Sí, dice así es dificilísimo entender qué es lo que está pasando. Mire, el presidente pero puede dice, con esto. Cepeda y sus amigos de los giros telemáticos. ¿Qué son giros telemáticos? Apuestas y... Los juegos de azar. Las apuestas, de juegos de azar y apuestas. Eso es traduciendo. Giros telemáticos de suerte y azar. Sí, pero es que no sé qué es telemático. ¿Alguien me dice qué es telemático? ¿Qué quiere decir telemático, Paola? ¿Usted sabe? No, en el diccionario de petrismos después tenemos que buscarlo. Yo me imagino que sí, exacto. Lo que no es físico. Pero mire, esto es bien importante. Yo no sé porque son qué juegos tanto en línea, pongan... Paola. Puede ser. Ayer estaba hablando con personas en Hacienda, con fuentes en Hacienda, y me dicen, mire, por ahora lo que están intentando es recomponer el presupuesto, porque esto los habilita la conmoción interior para modificar partidas del presupuesto. Entonces, literalmente lo que están haciendo en este momento es barajar. Pueden quitarle, no creo que a salud, pero obviamente, pero pueden coger unas partes de educación, puede bajar. No, claro, bueno, es que ya estamos, pues, no sabemos, porque acuérdense que de todas maneras tiene que cumplir ahorita con lo de presupuestos máximos. Es que les cae todo encima en este momento. Paola, pero que lo que están en este momento es modificando el presupuesto y pueden hacer por lo demás impuestos fiscales y parafiscales por una vigencia fiscal. Y también nuevos impuestos. Y también... Yo lo que escuché, Néstor, por parte del ministro del Interior, es lo que han venido reclamando aquí todos los compañeros de la mesa en estos 3 días, que el Estado fortalezca la fuerza pública, que se limite una eventual conmoción interior a los municipios. Para ser sincero, Luis Ernesto. Bueno, de acuerdo, que se limite la conmoción interior a los municipios o a la zona del Catatumbo, que esa figura de conmoción interior, que por supuesto da unas facultades extraordinarias al presidente, no se vayan a abusar, es decir, que no se vayan a expedir leyes, ni se vaya a tratar de hacer cosas que deberían tramitarse por el Congreso. Todo eso es lo que nos acaba de decir el ministro del Interior, pero aquí
somos capaces de dañar hasta una buena noticia. Entonces, que porque el presidente gobierna por Twitter, ¿por qué no nos damos cuenta que lo que hemos reclamado durante varios días y años, sugiere usted, director, pues lo está anunciando el gobierno, y es que va a fortalecer la fuerza pública, que va a retomar el control de un territorio que reconoce que ha perdido, que no va a permitir que el ELN sea el que gobierna en la frontera con Venezuela, sino que va a ser el Estado, y eso todos son buenas noticias, y al gobierno hay que rodearlo en eso. A mí me parece muy bien que el gobierno pero para que no se vuelen, es que hay que me llama la atención. Que el gobierno esté diciendo, María Consuelo, que no va a permitir lo que está pasando en el Catatumbo, pero además, no lo que dice el artículo no 213 nada de la Conmoción Interior es que no va a permitir, que el gobierno manda a decir hoy, Felipe, que no va a permitir que pase lo que está pasando. Ya está pasando. Entonces, lo que estamos diciendo es que va a haber que hay una grave perturbación que no sabían nada, que de manera inminente atenta contra la estabilidad institucional y la seguridad del Estado, que es lo que dice el artículo 213 de la Constitución, y el presidente se va para Haití, cuando se está amenazando la estabilidad institucional y la soberanía. Entonces me parece que irse para Haití no es precisamente lo que debería hacer el señor presidente hoy. María Consuelo, este argumento, Ricardo, el de la soberanía del presidente Petro, es nuevo. Claro, ¿no? Y no lo menciona el ministro del Interior dentro de los elementos que tendría. ¿Y quién afecta la soberanía si no el gobierno de Venezuela? Felipe. Por eso, es que el presidente ayer dijo, no entiendo cómo se fueron del Cauca al Catatumbo, porque es que eso tendría que ser un operativo por entre las trochas. Y miraba mientras hablaba, Felipe, mientras decía eso el presidente anoche, estaba mirando al ministro de Defensa, al general Salamanca y en general a la cúpula militar. Pero no, echándole la culpa a todos ellos, ¿no? ¿Se acuerda, Felipe, que se lo pregunté aquí al general Rodríguez, que estaba allá, cómo fue posible que el Ejército de Liberación Nacional moviera a sus hombres de Arauca al Catatumbo? Pues es sencillo, se movieron por Venezuela. Es la única posibilidad. Pero el presidente lo pregunta como si no supiese. No, es que es por cuenta de la complicidad del ELN con el señor Maduro en Venezuela. Pero no lo dijo. No, el presidente lo va a decir, no le pregunta. El presidente, es que Felipe, el presidente pregunta con respuesta que todos sabemos. Preguntas retóricas. ¿Cómo es posible que el ELN, que se había debilitado hasta hace unos meses, ahora esté tan fortalecido? ¿De dónde sacó que se había debilitado, Néstor? El ELN ha crecido por producto del cese al fuego, Felipe, el reconocimiento lo hizo el propio gobierno hace unos meses. Se fortalecen los delincuentes. Y hace años es una guerrilla multinacional. Se fortalecen los delincuentes hace años, en la medida en que se debilitan la casa matriz del ELN hoy seguramente está en Venezuela. Viven a sus anchas en Venezuela. 1500, en el arco minero tienen negocios, Aurelio. Tienen negocios con el cartel de los soles. Sí, Ricardo, pasó de 1.500 hombres en 2017 a 6.500 hoy, de los cuales 1.000 están en 8 estados de Venezuela. Ese dato sería importante que el presidente lo tuviera para explicar, como mal explicó lo que pasó. Yo creo que el país, como dice Luis Ernesto, pues la frase, esa es histórica, ¿no? Esa se repite, en Colombia, en la historia republicana se ha repetido como 150 veces. Hay que rodear las instituciones y al presidente en estos momentos críticos. Pero lo primero que hay que hacer es que el presidente rodee al país, y que rodee al país de varias maneras. Permítame decir 2 o 3. La primera es que haga una autocrítica no sobre el fracaso de la nación, sino sobre un proceso de paz que nunca tuvo ni pies ni cabeza. Eso el gobierno tiene que reconocerlo. El fracaso es de la nación porque la nación estaba, por supuesto, comprometida a que hubiera esa paz, pero el fracaso de la orientación del proceso es absoluto y total. Y la segunda, si quiere el gobierno que el país lo rodee, el gobierno no puede venir a aprovechar la conmoción interior, bueno, afortunadamente desistió de la emergencia económica, para tratar de sacarse clavitos y espinas, porque si lo que va a hacer con la conmoción interior es ir a rescatar impuestos que el gobierno, que el Congreso en representación del pueblo colombiano rechazó, pues realmente lo que el gobierno va a hacer es tratar de enemistarse con el país y no de buscar que el país lo rodee. Eso del amor de rodear al gobierno es de dos, porque el famoso dicho que cuando hay amor con uno que coma basta, aquí no funciona. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Vamos a esperar, Felipe, Néstor, a los decretos de conmoción interior. Repito, Néstor, para quienes llegan a esta hora, la noticia es que el ministro del Interior acaba de anunciar aquí en Blue Radio que no habrá emergencia, que el gobierno decidió que solamente con decreto de conmoción interior va, o decreto Néstor, de conmoción interior va a ser par de suficiente. datos serios. Sí, señor. Son datos. Uno es que el tema del ámbito territorial de la conmoción, que el ministro anunció que era solamente para los municipios del Catatumbo,
tiene una dificultad y en realidad normalmente la declaratoria se decreta, digamos, para todo el país, por decirlo de alguna manera, y las medidas se limitan a un territorio. Entonces se declara la conmoción interior, pero por ejemplo las restricciones a la libertad de circulación se hacen en los municipios del Catatumbo, por una razón, porque si usted lo limita territorialmente al Catatumbo, si quisiera, por ejemplo, utilizar la facultad del artículo 38 de la ley 137, que es la que le permite decretar contribuciones fiscales o parafiscales por una vez, pues tendría que decretarlas solo en esos municipios. Y obviamente en esos municipios no hay una economía suficiente que permita soportar nuevos ingresos que signifiquen un recaudo pues sustancial. Entonces, los impuestos, si es que se llegan a decretar, pues los vamos a tener que pagar en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, y por lo tanto la conmoción interior difícilmente puede tener ese ámbito territorial exclusivo de los municipios del Catatumbo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo creo, eso, y me dicen... Perdóneme, traduzco eso. La conmoción interior es para el Catatumbo, está acotada al Catatumbo, pero los impuestos los pagamos todos. Claro, o sea que la conmoción opera más allá del Catatumbo, porque tiene que tener vigencia en todo el territorio. Pero lo segundo, y me dicen, Néstor, que efectivamente el gobierno está pensando en eso, es que el artículo 38 de la ley 137, la ley 137 es muy importante porque es la ley estatutaria de los mecanismos de los estados de excepción, es la que dice qué se puede y qué no se puede hacer en los estados de excepción. El artículo 38, que habla de la posibilidad de crear impuestos, dice en el parágrafo de ese artículo que se puede tomar medidas hasta por el 10% del valor de las regalías. Resulta que en el municipio de Tibú, Tibú es un municipio muy productor de petróleo, y tiene unas regalías muy grandes. Yo no sé bien cuánto es la cifra, pero es grande. Pero muy grande, muy grande. Y el departamento de Norte de Santander, por esa vía, también tiene una participación en regalías muy grande. A mí me dicen que con base en esa facultad, el gobierno está pensando en la posibilidad de, uso esta expresión coloquial, echar mano del 10% de las regalías, tanto de los municipios del Catatumbo como del departamento de Santander. Ok, pero bueno, estaría bien. Estos son datos, Héctor, gracias, muy importantes, porque van todos, o irían todos, a la misma bolsa. A eso que el ministro acaba de decir, será una de las 3 prioridades del gobierno. Primera, seguridad. Segundo, la atención del tema humanitario. Tercero, el pacto por Catatumbo. Y ojo que aquí hay dos cosas, ¿no? Un dato adicional, Néstor, un dato adicional relacionado con el tema de los recursos, que dice: los recursos afectados deberán destinarse a inversiones en seguridad dentro de la misma entidad territorial. O sea que en eso que hablábamos ayer de si el gobierno podía decir, por ejemplo, bueno, la universidad, el hospital, la carretera, porque pues necesitamos mejorar las condiciones sociales, pues no, la ley 137 dice los recursos que consigue los destina para seguridad. Esa también es buena. Y a mí me da mucha curiosidad, Néstor, porque he visto las imágenes en estos días, Ricardo, de la Universidad del Catatumbo anunciada con bombo y platillos por el gobierno, que está en ceros. Claro, ahí pasó una cosa, y es que en noviembre se había suspendido el trámite, unos días después se reactivó y en teoría debería empezar a construirse ahora. Lo cierto es que en este momento no hay un solo edificio en pie de la Universidad del Catatumbo, ¿no? Es uno de tantos anuncios, ¿no? En pañales. Y recuerde, lo hemos contado aquí, había unas peleas intestinas en el gobierno entre entre Planeación Nacional, Alexander López, y Ministerio del Interior, que no habían permitido que se firmara el pacto por el Catatumbo. Es decir, esto no es un tema solo de presupuesto, aquí ha habido una cantidad de errores del gobierno que ahora intenta meter debajo de la alfombra con la conmoción interior. Bueno, atención, está diciendo el presidente Maduro en Venezuela, ya vamos a ir a Caracas, está haciendo anuncios sobre militarización de la frontera con Venezuela. Andrés, señor. Pero y hablando de Maduro, Néstor, a mí me da mucha curiosidad saber, y esto sería otro vaso medio lleno que aporto a la discusión, Néstor, es si estos hechos van a conducir a una redefinición o a una reorientación del proceso de paz. Porque si usted ve las declaraciones del presidente Petro, tanto en X como en la intervención esta que hizo ayer, lo que usted se da cuenta es que el presidente parece como que se estuviera despertando a la realidad de que las cosas no son como él pensaba. En un larguísimo mensaje de X en el que habla de sus noches de amor y guerra y no sé
que dice que él no, da a entender que él no se imaginó que los del ELN fueran así, que él conoció una mística revolucionaria y el amor de Camilo Torres y todo, etcétera, etcétera, y después cuando se pregunta, oiga, pero ¿cómo es posible que trasladen 80 o 100 guerrilleros de Arauca a norte de Santander, que claramente es una cosa que involucraría a Venezuela? Yo me pregunto, o pienso yo que esto, Néstor, debería llevar a reevaluar las premisas de ese proceso de paz, que eran la idea de que gobierno de Venezuela, ELN Andrés, y gobierno de Colombia iban a coincidir. Lo interrumpo porque de esto tengo dos noticias de última hora. Atención. Por un lado, la Fiscalía está reactivando esta mañana, Andrés, por eso que usted está diciendo, está reactivando las órdenes de captura con 31 de los miembros del ELN. Vamos a la Fiscalía porque simultáneamente Nicolás Maduro está militarizando la frontera, está apareciendo esta mañana vestido otra vez de militar, el chafarote, el dictador Maduro, haciendo información, haciendo anuncios para la frontera con Colombia. Primero en la Fiscalía, Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Un comunicado que acaba de emitir la Fiscalía General de la Nación en medio de esta coyuntura que se vive en la región del Catatumbo desde que iniciaron los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Lo que dice en este comunicado de 5 párrafos el ente acusador es que se reactivan las órdenes de captura a 31 miembros del Ejército de Liberación Nacional por los hechos recientes. Y le empiezo a leer los nombres más importantes que integran esta lista, Néstor. Entre ellos está Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, que es una persona muy importante en norte de Santander, Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres y Óscar Serrano. Esos son uno de los nombres, Néstor, que integran esta lista. Lo que dice también este comunicado es que la decisión fue comunicada a la Presidencia de la República, al consejero, comisionado para la paz y a las autoridades de policía judicial para que a partir de una resolución que ya fue expedida actúen en el marco de sus competencias. De igual manera, este acto administrativo deroga las resoluciones del noviembre de 2022, del 5 de junio de 2023 y del 18 de agosto de 2023 expedidas por la Fiscalía para suspender las órdenes de captura de los mencionados integrantes del ELN, acreditados en su momento por el gobierno nacional para adelantar diálogos de paz. Es decir, Néstor, también aparecen varios nombres en esta lista de quienes estaban en las mesas de concertación en Caracas. Esa es la noticia. 31 representantes del ELN se les reactivan las órdenes de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esta Silvana es la que apareció ayer, ¿verdad? Sí, señor, es la que apareció liberando a un secuestrado. Sí, Silvana Guerrero formó parte del equipo negociador del ELN en el gobierno Santos. Estuvo en la hacienda Cachapamba en Quito cuando se dieron esos diálogos fracasados. Silvana Guerrero, alias Silvana Guerrero, es licenciada en educación básica. Vive hace muchos años en el Catatumbo y apareció ayer de camuflado leyendo un comunicado, obviamente panfletario, entregando al exalcalde de San Cayetano que estaba secuestrado. Lo increíble es que todos estos 31 señores y señoras tenían levantadas las órdenes de captura. Sergio, una pregunta. Este señor Eliezer Erlindo Chamorro, este es el nombre de pila. ¿Ese no es Antonio García? Sí, es Antonio García, Néstor, evidentemente. Mire, aquí tenemos a la cúpula del ELN con órdenes de captura reactivadas y eso es lo importante de esta noticia. Pablo Beltrán... Antonio, a ver, Ricardo. Señor. La Fiscalía lo que está haciendo esta mañana es reactivar órdenes de captura contra todos estos... Claro, porque habían sido suspendidas por petición del presidente Petro. Me quiero detener un segundito, Felipe, en Antonio García. ¿Antonio García no está en Cuba? No, él está en Venezuela, según las últimas informaciones. En Venezuela. O sea, volvemos a la misma situación en la que estábamos con el ELN después del bombazo en la Escuela General Santander. Por supuesto. Hace 7 años Aquí la gran pregunta es si el gobierno del presidente Petro va a pedirle a Venezuela y seguramente alias Gavino, que también está en este listado, en Cuba, si va a pedirle a Venezuela y a Cuba la extradición de estos cabecillas. Si están con órdenes de captura, lo que corresponde deberían hacerlo. Son órdenes internacionales. Eso no va a pasar, eso no va a pasar, claro, hombre. Claro. Eso no va a pasar, Ricardo. No van a pedir la extradición de estos criminales. A ver, Juan Esteban, se lo pregunto a usted que está en la Fiscalía. ¿Este levantamiento de órdenes de captura vendría con solicitudes a Interpol o extradición, solicitudes de extradición también?
Néstor, lo que dice en ese momento el comunicado de la Fiscalía es que se riñe solamente a las autoridades colombianas, no especifica si habría órdenes de extradición por parte de estos miembros del ELN, sin embargo solamente se reactivan todos los procesos judiciales que tengan en Colombia, pero se podría inferir que también se reactivarían esos procesos que tengan en países extranjeros. Muy bien, sí, lo que pasa es que hay países extranjeros de países extranjeros. Una cosa es Cuba y Venezuela, en donde estos señores se sienten totalmente protegidos, que no es la primera vez que pasa. Posibilidades de que Maduro capture a Antonio García. No hay ninguna posibilidad. Ninguna. Es Cero. que el ELN cruzó todo Venezuela para llegar de Arauca al Catatumbo. No tengamos duda, es que el ELN es una milicia de Maduro, como eran las camisas cafés de Hitler. Una confrontación con el ELN, Néstor, lleva necesariamente a una confrontación con Maduro tarde que temprano. Y a mi modo de ver, el que despliegue tropas sobre la frontera en estos momentos, Maduro, no es para ayudar en el conflicto colombiano, porque si no, no hubiera permitido ese paso de 2.000 hombres de la ELN de Arauca a Catatumbo. Es para defenderse porque sabe que un enfrentamiento de Colombia con el ELN es contra él también. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Pero, Néstor, todo en relación con el tema de las órdenes de captura, hay unos temas jurídicos que hay que mirar. Digamos, yo me imagino que esta decisión de la Fiscalía está mediada por una petición del gobierno, entre otras cosas porque fue el gobierno el que pidió que se suspendiera. Claro, y entonces ahora el levantamiento de la suspensión, me imagino que también es por solicitud del gobierno. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, en relación con el tema de las personas que están en Cuba, las personas que y aquí nos trasladamos a la situación que ocurrió cuando el presidente Iván Duque rompió las conversaciones con el ELN, había unas personas en Cuba que estaban, digamos, protegidas por el gobierno cubano a solicitud del gobierno colombiano, ¿no? O sea, ellos están allá en una condición, digamos, migratoria de protección porque el gobierno colombiano se lo pidió. Para poder, digamos, hacer efectivas esas órdenes de captura, tiene que mediar el rompimiento de la negociación con el ELN y después la solicitud de que, dado el rompimiento, esas personas tienen que regresar a Colombia, siempre bajo protección, y vienen aquí, se escapan, digámoslo así, parece una caricatura, pero es así, se escapan y el gobierno a partir de ahí empieza a perseguirlos. Pero eso es lo que legalmente corresponde. No, pero es que ojo, porque ese era el protocolo que habían firmado en el gobierno Santos. Ese protocolo fue desconocido por el gobierno del presidente Duque y yo no estoy seguro de que hoy sea el mismo que está vigente, porque eso se firmó cuando estábamos en los diálogos con el gobierno Santos. Échele un poquito de realismo político. No va a pasar, hombre. Hoy los señores del ELN están obviamente proscritos, vuelven a ser buscados por la justicia. Gavino está felizmente pensionado en La Habana, sale por las tardes al malecón a tomar la brisa, feliz. ¿Usted cree que va a pasar algo? 7 de la mañana, 23 minutos, Felipe. Estas órdenes de captura que está restableciendo esta mañana la Fiscalía en Colombia, por otro lado, quiere decir, se rompió, ya no en modo suspensión, que era en lo que estábamos, el proceso con el ELN, este ya es rompimiento definitivo del proceso con el ELN. Sabe que echo de menos en esa lista a Violeta Arango, que fue dejada en libertad. Ella fue capturada hace unos años en un operativo militar en el departamento de Bolívar y fue liberada con el pretexto de integrar la mesa de negociación con el ELN. No hace parte de esa lista, pero hay que desearle suerte a la Fiscalía buscando a Violeta. Violeta Arango fue la responsable del atentado en el Centro Andino. Que dejó Néstor, pero más allá de la situación de si van al malecón o no, esas personas están en una situación diplomática y es muy importante lo siguiente. Recuerde usted que con ocasión del tema del presidente Duque, que pretendió, digamos, no cumplir el protocolo, fue que llevó a que los Estados Unidos incluyeran en la lista de países que protegían el terrorismo a Cuba. Ahora que ese tema se volvió pues una discusión principal en los Estados Unidos, coincide nuevamente, porque si Cuba, después de este rompimiento y después del levantamiento de las órdenes de captura, mantiene en protección al ELN, pues evidentemente está en esa circunstancia en la que decía que ya no estaba protegiendo al terrorismo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Se agrava la crisis humanitaria en el Catatumbo, de donde el gobierno no tiene ninguna información confirmada en este momento sobre muertos y número de desplazados. La cifra más cercana la entrega anoche la defensora del pueblo, Iris Marín, que dice que ya van 32.000 personas desterradas en esa zona de norte de Santander por cuenta de la terrible violencia cometida por el ELN. Sobre el número de muertos, hay versiones encontradas. El presidente Petro dice que son 35, porque son los cuerpos que han llegado a medicina legal. La Defensoría del Pueblo dice que son 60 y la Gobernación de Norte de Santander dice que son 80 los muertos, los asesinados. La verdad es que la cifra va a ser muchísimo mayor por cuenta de la falta de piedad, de misericordia de estos señores del ELN que están matando a firmantes del acuerdo de paz, adjudicándoles una guerra con ese grupo. Esta es Blue, más que radio. En Venezuela son las 8 de la mañana, 27 minutos. En Colombia, 1 hora menos, 7:27 minutos. Esta mañana el presidente Maduro encabeza ejercicios militares y está anunciando allí el envío de 2.000 militares a la frontera con Colombia. Santiago Martínez. Sí, Néstor, desde poco antes de las 7 de la mañana, Nicolás Maduro encabeza estos ejercicios militares bolivarianos 2025, como lo llamas. Estaba aquí en Caracas, en el fuerte militar Tiuna. De hecho, aún sigue allí, vestido de militar, con traje camuflajeado, gorra militar, con estrellas allí sobre los hombros. Y marchaba junto a Vladimir Merino López, el alto mando militar, por todo lo que es el patio de la Academia Militar, acá en Fuerte Tiuna. Luego se sienta allí en una especie de escritorio, donde le colocaron la bandera de Venezuela, la bandera de la Guardia Nacional, y comenzó a hablar de estos ejercicios militares que, recordemos, estos serán hoy 22 de enero y mañana 23 de enero. Mañana, por cierto, una fecha emblemática acá en Venezuela, porque en 1958 fue la caída de la última dictadura militar, la de Marcos Pérez Jiménez, y normalmente 23 de enero, tanto oposición como el gobierno, en este caso la oposición prácticamente ya escondida hace varios meses, en este caso será solamente el gobierno, con estos ejercicios militares. Y allí le da un pase a Diosdado Cabello, también vestido de militar. Diosdado Cabello sí es militar, con su arma de reglamento en el pecho, también rodeado de militares. Está en el estado Zulia, cerca del Catatumbo, y allí habla de toda la situación en el Catatumbo, habla de Colombia, de la coordinación, y anuncia eso que tú decías, de 2.000 militares a toda esa zona, a todo lo que es la militarización de toda esa zona, para resguardar por este conflicto armado. Escuchemos. En todo el perímetro de esa área de conflicto, más de 2.000 hombres bajo las armas, con toda su capacidad operativa y de observación del lado venezolano, garantizando del lado venezolano lo que garantizamos: paz, estabilidad, tranquilidad. Y bueno, por eso estamos en condiciones de apoyar. Se ha coordinado con las autoridades militares del lado colombiano muchas acciones. Aquí están los oficiales del Estado Mayor Superior, allá está el mayor general González Ovalle. Ahí escuchábamos a Nicolás Maduro, Néstor, con esta orden militar. En este momento, 8:29 aquí en Caracas, está allí hablando con un oficial, con un general, entendemos, que está dentro de un tanque de guerra y le está dando un parte de lo que son los ejercicios. Hemos visto en las imágenes cómo hay lanzamiento de paracaídas, hay muestra lo que es el armamento militar acá en Venezuela. No especifica exactamente dónde se encuentra, hacia dónde. Maduro está aquí en Caracas, pero los pases que da vía televisión, además es una cadena de radio y televisión que ya tiene 1 hora y media, no especifica hacia dónde
dónde están, pero ahí se muestra pues todo lo que son los tanques, armamento, aviones y todo esto. Además también se refirió Néstor al tema de Álvaro Uribe, reiteró que es enemigo público de Venezuela, tanto Álvaro Uribe como Iván Duque, ambos expresidentes colombianos, ayer declarados así por el Parlamento, y él agregaba que además de ser enemigos públicos, son enemigos de la Fuerza Armada. Allí Nicolás Maduro, te repito, vestido de militar, sentado acá en el fuerte militar Tiuna, que tiene 1 hora y 30 en cadena nacional, pues mostrando lo que son las armas, los tanques, los aviones, y hablando de la militarización de la frontera, 2.000 hombres allí en la zona del Catatumbo. Néstor. Terminó la mala racha del comercio, que de lastre económico pasa a ser hoy impulsor del crecimiento y de patito feo a convertirse en el gran cisne blanco de todo este cuento, con un crecimiento de casi 6% en el penúltimo mes del año, 5.8% para ser exactos, y unas 16 veces más de lo que creció la economía general, y remató el año pasado con muy buenas cifras, entre otras gracias a un cada vez mayor gasto de los hogares colombianos, con un diciembre donde las familias del país gastaron 120 billones de pesos, un 7% más en términos reales comparado con diciembre del año 2023, y cerrando el mejor trimestre en más de 2 años según la medición de la firma Radar, en cuyo informe también se le atribuye ese mayor impulso a temporadas de Halloween, pre-Navidad, Navidad y fechas importantes de descuentos y eventos como el Black Friday y el Cyber Monday, todas impulsando hoy el comercio en un contexto por lo demás de mejor confianza de los consumidores, menores tasas de interés y un cada vez mayor uso de las tarjetas de crédito. Avanzan las audiencias contra Juan David Beltrán por presuntamente haber sido la persona que accionó el arma que acabó con la vida del director de la modelo Elmer Fernández. El CTI de la Fiscalía, en un trabajo detallado, narró y reconstruyó la ruta de los sicarios desde que empezaron los seguimientos al vehículo del funcionario. El vehículo del director, seguido de la moto negra donde está el conductor y sicario, continúa por la carrera 29 hacia el norte, luego giran a mano izquierda para tomar la diagonal 76 bis, después giran a la derecha y siguen por la carrera 30 o NQS al norte. La experiencia espiritual, esa que yo hago todos los días con el oracional, el man está vivo, es una oportunidad para creer, para confiar que la vida tiene sentido. Cuando recibimos la noticia de que ha muerto alguien que apreciamos, quedamos con muchas preguntas en el corazón. Pero ahí es cuando la espiritualidad tiene que ser fuerza. Ahí es cuando la espiritualidad tiene que cumplir su función de ayudarnos a entender que la vida, desde los buenos propósitos, siempre va a trascender. Desde mi fe, yo creo que la muerte es el nacimiento a la vida de Dios. Hoy pienso en Kenneth Torres y hago una oración por su familia. Pido al Dios de la vida que le dé paz y fuerza a su familia y que a Él lo reciba en su presencia. Bendiciones. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 34 minutos. En un mundo cada vez más lleno de desconfianza, construir relaciones basadas en la confianza se ha vuelto una necesidad urgente. Sin confianza, cualquier vínculo, ya sea personal o profesional, se tambalea como una casa construida sobre la arena. Pero la confianza no aparece mágicamente. Se va construyendo con paciencia, con coherencia y con un genuino interés en el bienestar del otro. La confianza se funda primero en la verdad. Hay que ser honestos, incluso en las cosas más pequeñas. Es allí donde se genera ese terreno fértil para que la otra persona pueda sentirse segura. No se trata de no cometer errores, sino de asumir la responsabilidad. Cuando estos acontecen, claro está. Ser sinceros y reconocer nuestras fallas refuerza la idea de que somos humanos, pero también de que somos personas íntegras. Otro pilar esencial para construir confianza es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pocas cosas generan más desconfianza que un discurso que no se alinea con las acciones. Si queremos que otros confíen en nosotros, debemos ser consistentes en nuestra conducta, demostrando con hechos que nuestras palabras tienen valor.
Escuchar activamente también juega un papel crucial. Cuando estamos atentos al otro, cuando le ponemos esa atención genuina, le comunicamos que lo valoramos y respetamos. Esa reciprocidad emocional crea la base para una relación sólida y confiable. Además, establecer límites claros y respetarlos permite que ambas partes sepan a qué atenerse, reduciendo incertidumbres. La confianza no solo se construye, también se protege. Se tarda años en construirla, pero en un instante se pierde. Por eso, cuidar la confianza implica ser consciente de las expectativas que generamos y ser conscientes y consistentes al cumplirlas. Que quede claro, la confianza necesita tiempo. No podemos exigirla, debemos ganarla con dedicación y respeto mutuo. Es como el jardín, que florece solo si lo cuidamos día a día. En esencia, construir confianza es un acto de generosidad. Es darle al otro la certeza de que estamos ahí, de que nuestras palabras tienen peso y de que nuestras acciones están guiadas por el respeto y la verdad. En un país como el nuestro, necesitamos todos construir confianza. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:36, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la movida o las movidas en torno a la liga que comenzará este viernes en Colombia, la nueva temporada 2025. Ya conocido el tema Falcao, su no continuidad con Millonarios y la imposibilidad de mantenerse en nuestra liga, ahora Millos, bajo el proyecto del técnico David González, le apunta a 3 refuerzos. Está en búsqueda de un lateral izquierdo, un lateral derecho y un volante central. Y también hay detalles importantes. Retendrá el técnico González a Leo Castro. El tema de San Lorenzo ha ido caminando. Hay una oferta formal por el delantero del conjunto azul. Se quedará en el conjunto bogotano. Y también Giordana, pensando en lo que será justamente la temporada. Arranque a propósito este viernes frente al Unión Magdalena. Otro que también clarifica su panorama es Santa Fe, que jugará sus 2 primeros partidos en el Campín. Ya estaba establecido en los acuerdos con la entidad que está ahora en la reconstrucción, en el manejo del estadio, el Campín en la capital de la República. Esto aparte de ratificar que el 26 de enero enfrentará al Deportivo Pereira como local y luego al Deportes Tolima, le ha permitido al conjunto cardenal generar un paquete comercial para los aficionados hinchas del rojo bogotano que pretendan llegar a acompañar en el Campín al conjunto dirigido por el profe Peirano. Y al tema Rigo Vives, los nuevos accionistas de Fortaleza, también equipo de la A en Colombia, simplemente sumarle 2 detalles a este proyecto de fútbol y sociedad, un tema formativo dentro de la estructura y la filosofía que siempre ha mantenido el Club Forta, el de los Amix en la capital de la República. Es que ahora se desprenderá un proceso también de capacitación y formación para los niños en Santa Marta. El proyecto de Tras la Perla, que siempre ha liderado Carlos Vives a través de su fundación, tiene ahora el apoyo en alianza del Club Bogotano para fortalecer esas escuelas deportivas y darle capacitación a los niños de Pescadito y los diferentes barrios en la ciudad de Santa Marta. Y ojo, porque también nacerá en Urrao, y es parte del proyecto de Rigo, una escuela de fútbol también para formar nuevos valores y mejores jóvenes para el país. A propósito, los uniformes, tanto del equipo masculino como femenino de Fortaleza para la temporada 2025, tendrán el sello y la confección de Go Rigo Go, es decir, esta marca de Rigoberto Urán, que se había especializado en uniformes para todo el entorno del mundo ciclístico, ahora también incursiona en el fútbol profesional colombiano. A nivel internacional, el eco importante de las últimas horas, el golazo de Miguel Ángel Borja, ese remate a más de 30 metros del arco de la selección mexicana. Fue partido preparatorio amistoso. River ganó 2-0 frente a la selección de México en el más monumental en Buenos Aires. Fue una gala para presentar las nuevas caras del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, pero en medio de las novedades, el que se llevó todos los focos y los aplausos fue el colombiano, el de Tierra Alta en Córdoba, Miguel Borja, que parece asentarse y de nuevo en el arranque del proyecto Gallardo pisa fuerte para
mantenerse como el 9 de River en el 2025. Este fue el marcado frente a México, su segundo gol en pretemporada. Ya había anotado frente a la Universidad de Chile y ahora lo hace frente a la selección mexicana. Atentos que la Champions continúa hoy a actividad con colombianos en acción. El Girona de España, el conjunto de Cataluña, tendrá en Yasser Asprilla y John Solís las cartas colombianas para enfrentar al Milan de Italia. Será juego en territorio italiano, mientras que el Real Madrid se verá las caras con el Red Bull Salzburgo. Y se acaba de cerrar el telón para clasificaciones a semifinales del Australia Open, el primer Grand Slam del tenis en el mundo. Ya quedaron emparejados Ben Shelton, el estadounidense, frente a Yannick Sinner, el italiano. El italiano despachó en 3 sets corridos a Munair, el australiano, con 6-3, 6-2, 6-1, mientras que el norteamericano Shelton superó al italiano Sonego 6-4, 7-5, 4-6 y 7-6. La otra semifinal verá las caras de Alexander Zverev, el alemán, y Novak Djokovic, el serbio. 7:41, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La crisis en el sistema de salud es la razón de atención especial por parte de la Corte Constitucional. Ese alto tribunal le abrió en las últimas horas un incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento en el pago de presupuestos máximos. Para entender esta noticia, primero hay que explicar qué son presupuestos máximos. Eso es la plata que el gobierno le gira a las EPS para atender enfermedades huérfanas, catastróficas o raras, y para financiar servicios y tecnologías que no se alcanzan a pagar con la famosa UPC, unidad de pago por capitación, pero que sí están cubiertas por el sistema. Ese es el concepto de presupuestos máximos, que hoy tienen una deuda de 2 billones de pesos. Incluso dicen las asociaciones médicas que pueden ser hasta 2.3 billones. Entonces, la Corte encontró que a la fecha no se ha girado el monto de presupuesto máximo de 2022, Esta que son 819 mil millones de pesos. 7:42 minutos. Y en los movimientos de millonarios, Ricardo, ¿están pensando salir de Leo Castro o no? No, mire, finalmente lo de Leo Castro, la oferta real, hay una situación de amor y desamor con el San Lorenzo de Argentina. Oferta por Leo Castro, que va a desechar el conjunto azul. ¿Cuánto es la oferta? $2 millones. ¿Y no lo va a vender Millonarios? No, lo van a retener. Afortunadamente, que me parece que es una buena noticia. Además, porque recuerde que Diego Erazo, ¿se acuerda que era delantero de Millonarios? Eso fue una novela, el pago de Erazo. O sea, en los nexos comerciales, los negocios con San Lorenzo no han salido bien para Millonarios. El anuncio entonces es extraoficial. Leo Castro y Jordana serán los delanteros de Millonarios para este semestre. Y esa va a ser una de las premisas de David González. Creo que la intención, y ya lo vimos por lo menos en el arranque de esta Serie Colombia, de esta fase de pretemporada, le va a dar mucho juego a Jordana. ¿Le va a meter algo para el viernes? Porque el viernes los vamos a atender en Santa Marta. Pero venga con zapaticos blancos. El viernes los vamos a atender en Santa Marta. No entiendo qué hay. Es que el viernes juega Unión Magdalena. Comienza la liga y el primer partido de Millos es contra un equipo llamado Unión Magdalena. Yo no lo conozco, pero... Estoy perdido. ¿Qué es Unión Magdalena? Bueno, no sé. Padre, no. Yo apuesto. Creo que está asustado. Creo que cuando él es así es que está... Apuesto solamente para partidos y rivales importantes. Está asustado. 7 de la mañana, 43 minutos. Jordana hizo el gol el domingo contra el América. Hay sol en Bogotá, Felipe. Va a ser clima de sol intenso hoy en Bogotá. La temperatura después del mediodía va a estar por encima de 24 o 25 grados centígrados. Pero la madrugada el frío es tremendo, Néstor. Sí, Felipe. Esta mañana, cuando ya nos levantamos a las 4 de la mañana, estábamos a 3 grados. Sí, tal cual, Felipe. Y por la tarde, como decían los abuelos, los calores son insoportables. Pues entonces pasaremos del ajiaco al mote costeño. Al mote de queso. Al mote de queso, sí. Bueno, atención, Felipe, hay una tragedia esta mañana en el Valle del Cauca con una parapentista. La situación tiene video, una parapentista que se cayó del parapente o se descolgó del parapente y termina en tragedia. El video es terrible. Del momento en que la mujer termina cayendo es impresionante. Estaban grabando absolutamente todo. Ella pierde aparentemente, me da la impresión, el control del parapente y se descuelga el parapente y ella se suelta del parapente. Creo que se soltó
intencionalmente. Hugo Mario Palomar. Néstor, Paulina Biskut era el nombre de esta mujer de 38 años. Ella había viajado desde Polonia, su país, hace pocos días para asistir al Campeonato Mundial de Parapente que se está desarrollando como cada comienzo de año en el municipio de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. La extranjera no hacía parte de las competencias, sin embargo, era una aficionada a este deporte y por eso quiso por su cuenta contratar con una agencia de turismo el sobrevuelo por esta zona en un parapente sin acompañamiento de un guía. El accidente quedó registrado en un video que fue grabado por el público asistente en el lugar. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay! En el video que estamos viendo en nuestro canal de YouTube, Néstor, se ve cómo la mujer durante varios segundos intenta controlar la trayectoria del parapente, pero finalmente no lo logra, no puede sostenerse y termina cayendo en la falda de una montaña. Allí falleció producto del impacto antes de que pudiera recibir atención médica, así lo confirmó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio. Esta persona se encontraba practicando parapentismo de manera libre y desafortunadamente esta persona pues se soltó del parapente. Lamentablemente quedó registrado en video, es que esta persona pues pierde el control, se suelta del parapente y fallece en zona rural del municipio de Roldanillo. 1 minuto y medio aproximadamente dura la caída, según se ve en el video, Néstor. Se ve justamente en las imágenes cómo la ciudadana polaca intenta controlar el parapente sin ningún éxito, finalmente termina cayendo allí en esa zona boscosa. Lo que en principio han dicho las autoridades es que al parecer la extranjera tuvo un problema con el arnés que la sujetaba y por eso cayó del parapente. Hace algunas semanas otra parapentista de nacionalidad rusa también se accidentó en esta misma zona del Valle del Cauca, cayó en una zona boscosa del norte del departamento, allí fue rescatada, por fortuna para ella, solamente con una lesión en el tobillo. Las autoridades investigan, la agencia que alquiló este parapente, investigan si cumplía con las condiciones de seguridad para ofrecer este tipo de sobrevuelos, Néstor. Es que hay varias cosas raras en esta historia, Hugo Mario. Este dato que usted da al final, el parapente no era de ella, ya venía a un campeonato internacional de parapente sin su parapente personal. Sí, no, ella venía como turista, Néstor, venía como aficionada al deporte, era una amateur, no estaba participando, no estaba en las competencias, quiso sobrevolar porque algunas agencias ofrecen ese tipo de servicios. No era parapentista, porque es que esa es la segunda cosa rara. Un parapentista no se suelta del parapente. El parapente, al contrario, lo que hace eventualmente, inclusive si está fuera de control, es amortiguar la caída. Hay algo que no se ve en el video, Hugo Mario, que son los vientos. ¿Qué dicen sobre los vientos que había? O le pregunto si son los vientos lo que originan el descontrol original del parapente. Es una de las hipótesis, Néstor, que seguramente se encontraron dos corrientes de viento y pues hicieron que perdiera el control esta ciudadana polaca. Pero es una hipótesis que se está investigando, Néstor. Obviamente hay fuertes vientos en el norte del valle por estos días y por esa razón allí se realiza este campeonato mundial de parapente. Sí, pero si estaba volando sola es porque tenía alguna experiencia para controlar y manejar el parapente, porque usualmente sale uno, pues los aficionados vamos pegados a un profesor para que no pase esto. Sí, sin embargo lo que nos dicen, Néstor, es que ella no quiso volar acompañada de un guía como lo hacen habitualmente los turistas. Claro, van en tándem. Sí. Sí, que es la tragedia en este caso. 7:48 a.m, vamos a los Estados Unidos porque se están conociendo nuevas medidas del presidente Trump y se están comenzando a ejecutar las otras. Operativos de búsqueda de inmigrantes ilegales en iglesias y en escuelas, porque saben que los migrantes, inclusive los ilegales, van a la iglesia y tienen sus niños en colegios norteamericanos y se están enfocando en eso, en los operativos que están comenzando esta mañana. Las últimas de Trump desde Washington, 7:49, Juan Camilo. Néstor, era cuestión de tiempo, en este caso horas, para que la avalancha de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump empezaran a tener efecto. Sin duda, el enfoque siempre ha estado en los inmigrantes y en el endurecimiento de las normas. No solo se declaró la emergencia en la frontera, sino que a partir de las órdenes de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional expidió una directiva en las últimas horas que le dio vía libre a agencias como la de Inmigración y Aduanas a que no tengan limitación alguna para adelantar redadas en las conocidas áreas sensibles, que de acuerdo a una
clasificación oficial, son colegios, iglesias, hospitales, matrimonios y funerales principalmente. Ahora bien, el enfoque según Seguridad Nacional son criminales, principalmente violadores y asesinos, los cuales serán buscados en estas áreas para ser deportados lo más rápido posible. ¿Cuándo iniciarán las operaciones? Ya iniciaron. Eso lo dijo Tom Homan, el llamado zar de la frontera, en entrevista con Fox News. When can we expect that to happen? Where will it begin? No, it started. ICE teams are out there as of today. We gave them the direction to prioritize public safety threats that we're looking for. So we've been working up the target list. Ya empezaron, nuestros equipos ya están allá afuera a partir de hoy, ya les dimos la directriz de que prioricen las amenazas a la seguridad pública a los que estamos buscando. Hubo alguna discusión sobre Chicago porque el plan específico de operaciones fue filtrado, entonces tuvimos que ver eso y reevaluarlo porque esa filtración generaba preocupación, decía Homan. Ahora bien, recordemos que de los 11 millones de inmigrantes que han prometido deportar indocumentados, unos 655,000, según cifras oficiales, tienen cargos criminales o condenas, entonces es apenas una fracción. Pero la mano dura de Trump no solo es en materia migratoria, sino también en recursos. Recordemos que él dijo que cada centavo que Estados Unidos diera tenía que ser para el interés del país. Pues con una orden ejecutiva que firmó, pausó toda la ayuda en el mundo para un rubro específico llamado asistencia para el desarrollo. Colombia recibe recursos por parte de Estados Unidos en esa sección. Ellos tienen su propio rubro, nosotros tenemos nuestro propio rubro de asistencia para el desarrollo. Recordemos que de los cerca de 400 millones de dólares aprobados para Colombia en el año fiscal 2024, 77 millones de dólares eran para asistencia para el desarrollo. Esto es plata para respaldo a la implementación del acuerdo de paz, proyectos productivos, aumentar presencia estatal en territorios alejados y demás. La pausa de Trump es para que se realice una evaluación de la eficiencia de esa ayuda y si se alinea con las prioridades del presidente de los Estados Unidos. Es una pausa para todos los programas en el planeta y allí está incluida Colombia. Es la política de Estados Unidos que no más ayuda externa sea desembolsada de una forma en la que no esté completamente alineada con la política exterior del presidente de los Estados Unidos. Eso dice exactamente la orden ejecutiva. Esta suspensión, para que se evite que sea permanente, el secretario de Estado, en este caso Marco Rubio, debe certificar ante la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca que esos recursos sí se alinean con el interés nacional de los Estados Unidos. Es decir, que esa tarea le corresponde como una de las principales tareas de arranque al nuevo secretario de Estado Rubio, quien se posesionó en las últimas horas con la particularidad no menor para nosotros, que es latino y que es el secretario de Estado quizás en toda la historia que más sabe y que más conoce a América Latina. Pero su jefe, el presidente Trump, dijo que no le importa América Latina. How do you see our relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them, they need us. Everybody needs us. Ahí le preguntaban a Trump cómo ve su relación con América Latina y con Brasil. Trump primero respondía: grandiosa, debería ser grandiosa. Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Nosotros no los necesitamos a ellos, decía Trump, haciendo referencia a América Latina. Y no es un dato menor que en Estados Unidos la fuerza laboral latina, para tener un ejemplo del aporte de los latinos al mercado laboral estadounidense y a la economía estadounidense, la fuerza laboral latina se estima en unas 31 millones de personas, según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. El comentario le ha representado críticas, por ejemplo, del presidente Gustavo Petro, quien dijo en las últimas horas que este era un anuncio peligroso. Y hablando de anuncios de Trump, también se destaca uno en las últimas horas, luego de sostener una reunión con los presidentes de compañías como por ejemplo OpenAI, que es la compañía creadora de ChatGPT, Oracle o SoftBank, y anunciar 500,000 millones de dólares en inversión en infraestructura para inteligencia artificial en Estados Unidos. Le preguntaron por TikTok y dijo que estaba abierto a la posibilidad de que su nuevo mejor amigo Elon Musk, el dueño de Tesla, dueño de la red social X, comprara TikTok. Recordemos que en estos momentos él firmó una orden ejecutiva que le dio un plazo de 75 días a TikTok para que pudiera negociar con empresas estadounidenses para que la compraran a la red social y así evitar que el bloqueo de la red social en Estados Unidos sea permanente, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
La última víctima de la cacería del ELN en la región del Catatumbo es Pedronel Angarita Ascanio, un desmovilizado de las FARC y firmante de paz, asesinado apenas unas horas en Teorama cuando hacía su trabajo recolectando la basura del pueblo. Es la última víctima, aunque el gobierno nacional no tiene los datos certeros de la magnitud de los asesinatos. La cifra va a ser mucho más grande de los desmovilizados que ya están en medicina legal, que dice que ha recibido oficialmente 35 cuerpos y que de esos ha entregado 26 a sus familiares. En la lista de los asesinados, de los desmovilizados que han caído, está Pedro Rodríguez Mejía, Giancarlos Carvajal, John Freddy Carrascal y Albeiro Díaz Franco, los 5 nombres que habían hecho su proceso de reincorporación en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Caño Indio, en el municipio de Tibú, y trabajaban en los municipios del Tarra, Convención y Teorama. En total, en la región del Catatumbo habitaban 464 desmovilizados de las FARC junto a sus familias. De ese total, esta mañana 102 es la cifra oficial de desplazados forzados y 11 secuestrados o desaparecidos, de acuerdo con el último dato. El acuerdo entre Bancolombia y Davivienda y sus plataformas. La de Bancolombia, Víctor, es Nequi, la de Davivienda es Daviplata. Sí, Néstor, yo creo que estos bancos que están en el top 3 de los que tienen más clientes en Colombia se le adelantaron al Banco de la República implementando su propio ecosistema de pagos inmediatos y gratuitos. Recordemos que el ecosistema breve del Banco de la República, que es diferente, empezará a funcionar a partir del segundo semestre de este año. Le estoy hablando, como dice usted, de Bancolombia y Davivienda y de sus billeteras digitales, Nequi y Daviplata, que es la verdad, Néstor, donde están el grueso de los usuarios colombianos, millones de personas. A partir de hoy será mucho más fácil que entre estas plataformas se hagan transferencias de dinero y, lo mejor, gratis y muy rápido, casi que en tiempo real, ya sea para personas que tengan cuentas de ahorro, cuentas corrientes o sus billeteras como Nequi o Daviplata, apoyados en una plataforma desarrollada por Redeban. ¿Cómo va a funcionar, Néstor? Si usted es Bancolombia, Nequi, Davivienda o Daviplata, lo primero que debe hacer es elegir una llave que será de muy fácil recordación para usted. Es un único dato que usted le va a dar a la otra persona que le va a hacer una transferencia y listo. La llave es un identificador que puede ser su número celular, su correo electrónico o su cédula o un alfanumérico, que es una combinación, una clave compuesta por números y letras. Y esta llave se asocia o se elige desde la cuenta donde usted quiere recibir las transferencias, por ejemplo, desde su cuenta de ahorros. Si usted es cliente de alguno de estos bancos o plataformas, puede entrar en este momento, Néstor, y elegir muy fácilmente su llave. Le cuento, yo ya lo hice con Bancolombia y la verdad fue muy fácil el proceso, elegir mi llave. Segundo, ¿cómo se hacen las transferencias y cuál es la diferencia, Néstor, con lo que tenemos hoy? La diferencia es que cuando a usted le vayan a hacer una transferencia de dinero, usted ya no tiene que darle a la otra persona un chorrero de información, su nombre, su cédula, su número de cuenta de ahorros, el nombre de su banco y demás. Nada de eso. Usted simplemente le da su llave y esa persona la mete en su plataforma y le hace una transferencia mucho más rápida. Estamos hablando, sumados los de Nequi y Daviplata, más o menos ¿cuántos millones de colombianos, Vic? Néstor, tocaría hacer el cruce de base de datos, pero Daviplata debe estar por alrededor de 20 millones de usuarios. Nequi debe tener más de 20 millones. Seguramente hay muchas personas que tienen ambas, ¿no? Ambas plataformas y cuentas de ahorro, pero fácilmente podemos hablar de más de 25 millones de personas, 30 millones de personas que deben tener algunas de estas 4 plataformas, o Bancolombia, o Davivienda, o Daviplata, o Nequi. Margarita Henao es la presidenta de Daviplata. Doctora Henao, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Me ayuda con las cifras para entender la dimensión, el tamaño de esta transacción? ¿Cuántos clientes han censado ustedes en Nequi, cuántos en Daviplata y cuántos que están en los dos universos? Bueno, creo que está muy bien dateado nuestro compañero de la mesa. Creo que acierta en los números. Nosotros tenemos 19 millones de clientes. Nequi en su último reporte dice que está más o menos en 22, así que en efecto debemos estar alrededor de unos 25, 27 millones de personas en Colombia que tienen alguna de las dos plataformas. Ok, y esto lo que significa es que la mayoría de los colombianos, 20 y pico millones de colombianos, Víctor, según su cifra, que acierta usted, ¿tiene las dos? ¿Tiene Nequi y Daviplata? Así es.
Así es una facilidad que venimos construyendo pues desde hace muchos años. DaviPlata lleva 13 años en el mercado, pionera en todas las transferencias inmediatas realmente a lo largo de su historia, que lo que hacemos es construir facilidad, hacerlo muy fácil desde el comienzo. DaviPlata simplemente necesitó el número del celular para pasar plata y se hacía de forma inmediata, pero era un ecosistema cerrado. Posteriormente, ya hace más o menos 5 años, nace la interoperabilidad entre las diferentes plataformas a través de Transfilla, que se usa de manera recurrente. Tenemos millones de transacciones al mes entre NEC y DaviPlata. Eso le quería preguntar. Si ya hoy hay Transfilla para mezclar esos dos ecosistemas, esos dos universos, ¿cuál es la gracia de esta integración o de este acuerdo entre los dos bancos? Transfilla ya existe desde hace 5 años y convoca, digamos, a las entidades y es un riel. Uno puede decir que es un camino por el cual viajan las transacciones. Aquí estamos implementando otro camino, esta vez con Redeban, que lo que busca es ya empezar a adoptar un poco los planteamientos que hace de interoperabilidad del Banco de la República, pero realmente corremos es una